Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cómo prevenir y curar ácaros de los periquitos paso a paso. Sin más, empezamos. Los ácaros son un tipo de parásitos muy pequeños, que sobreviven gracias a que se alimentan de la sangre, la piel o las plumas de las aves, y podemos diferenciar principalmente de tres tipos de ácaros que afectan a la salud de los periquitos. Los ácaros que viven dentro de la piel de los periquitos, como por ejemplo los que afectan a las patas, los ácaros que pican a los periquitos, por decirlo de alguna manera, y se alimentan de su sangre, y los ácaros que afectan al sistema respiratorio. Pues bien, ahora que conocemos qué tipos de ácaros son los que perjudican la salud de nuestros emplumados, es importante saber cuáles son los síntomas que nos indican que nuestros periquitos tienen ácaros. En primer lugar, si nuestro periquito está siendo afectado por ácaros de la piel, que son parásitos que viven en zonas donde no hay plumas, notaremos que irán apareciendo escamas, costras o rugosidades, tanto en la zona de las patas como del cereo o del pico, e incluso conforme vaya avanzando la enfermedad, pueden aparecer deformidades en uñas, lo que puede provocar cojeras y pérdida de uñas, y malformaciones en el pico, impidiendo que el periquito pueda alimentarse correctamente. En segundo lugar, si se trata de ácaros rojos, más conocidos como piojillos, que se alimentan de la sangre de las aves, notaremos que el periquito está nervioso o inquieto y que se está rascando constantemente. También pueden aparecer calvas en diferentes zonas del plumaje, debido a la caída de plumas, e incluso si la infección es muy grave, pueden provocar anemias, debilitando su sistema inmunitario y pudiendo causar la muerte del periquito, debido a que son más propensos a contraer enfermedades. Y en tercer lugar, si son ácaros internos que afectan al sistema respiratorio, los periquitos mostrarán una respiración agitada, estarán la mayor parte del tiempo quietos en un lugar debido a que se fatigan y que se cansan más fácilmente por sus dificultades para respirar, y perderán peso rápidamente. Para tratar los ácaros en periquitos podemos emplear varios métodos en función de la gravedad de la infección. Si se trata de una infección leve o lo que queremos es prevenir la aparición de ácaros, podemos utilizar una serie de remedios naturales y caseros, pero como digo, siempre y cuando los parásitos no estén muy extendidos, o sea, para prevenir que aparezcan. Un remedio natural muy utilizado por los criadores desde hace bastante tiempo es el aceite de oliva. Para ello, mojamos un bastoncillo de los oídos en aceite de oliva y aplicamos una ligera capa sobre la zona afectada. Esto hidratará la piel e impedirá el desarrollo de los propios parásitos y tendremos que repetir el tratamiento prácticamente a diario hasta que notemos mejoría. También podemos utilizar pomadas acaricidas que podemos elaborar nosotros mismos con ingredientes naturales que solemos tener por casa, como el bicarbonato, el azufre micronizado, el aceite de oliva o el aloe vera. De hecho, por aquí arriba y debajo en comentarios voy a dejar el enlace a un vídeo donde explicaba cómo preparar una crema acaricida casera que funciona muy bien para prevenir y eliminar ácaros en las patas de los periquitos, e incluso si la aplicamos con mucho cuidado y en pequeñas cantidades, también nos puede servir para la zona del pico. Otro remedio natural que utilizan los criadores en la mayoría de sus aviarios, tanto para aportar brillo a la pluma como para prevenir y controlar en cierta medida la aparición de ácaros, es el vinagre de manzana o el bicarbonato de sodio aplicado en el agua de las bañeras. Para ello, simplemente tendremos que añadir 1 o 2 veces al mes unos 10 ml de vinagre de manzana por litro de agua, o la punta rasa de una cucharada pequeña de bicarbonato, y añadirlo al agua de la bañera para que los periquitos se refresquen y a la vez consigamos desparasitarlos exteriormente. Es muy importante que tengáis en cuenta que estos productos hay que administrarlos alternativamente, es decir, una semana le colocamos el vinagre de manzana, a la siguiente descansamos, y a la otra el bicarbonato, y así sucesivamente, por lo que no es recomendable mezclar en el mismo agua el vinagre y el bicarbonato. Y de igual manera, tampoco es aconsejable pasarnos de las cantidades recomendadas, ya que aunque sean productos naturales, en exceso podrían tener problemas contraproducentes para la salud de nuestros periquitos. Por otro lado, dejando aparte los remedios naturales, que como digo son más bien para prevenir o para combatir pequeñas plagas en sus inicios, están los tratamientos veterinarios, que son tratamientos recomendados por profesionales para controlar y eliminar problemas de ácaros más avanzados en nuestros periquitos, por lo que cuando notemos que nuestros periquitos tienen este tipo de problemas y no somos capaces de combatirlos con remedios naturales, es recomendable acudir a un veterinario especialista en aves para que los revise y para que nos mande un tratamiento personalizado y adecuado a la situación. Normalmente suelen ser tratamientos con pomadas acaricidas, en el caso de ácaros en las patas o en el pico, productos a base de ivermectina 0,12% para ácaros en las plumas, patas y pico, o una combinación de ambos en el caso de infestaciones moderadas y graves, y productos con levamisol para tratar ácaros internos que afecten a las vías respiratorias.
Los productos a base de ivermectina se suelen utilizar aplicando una gota en la zona derecha del cuello del periquito una vez cada 6 meses para prevenir, o en su defecto, si los periquitos ya tienen problemas de ácaros, es recomendable aplicar una gota de producto y volver a repetir el tratamiento aproximadamente al mes, realizando por supuesto una limpieza y desinfección completa del aviario para eliminar los posibles parásitos que estén alojados en algunas zonas del aviario, así como los huevos o larvas. Con esto iremos reduciendo considerablemente su población hasta llegar a eliminarlos por completo. Por último, es muy importante que tengamos en cuenta una serie de pautas que nos van a ayudar a prevenir y eliminar los ácaros en nuestros periquitos. Una buena forma de evitar que nuestro aviario se vea afectado por estos parásitos es realizar un buen procedimiento de cuarentena. Por ello, cuando adquiramos un nuevo periquito, no debemos introducirlo en el aviario o juntarlo directamente con nuestros periquitos, ya que si tuviera alguna enfermedad o problemas relacionados con parásitos, se podrían expandir al resto de periquitos de nuestro aviario, agravando la situación. Por este motivo, los creadores, siempre antes de introducir periquitos procedentes de otros aviarios, realizamos un periodo de cuarentena, que normalmente dura unos 30 o 40 días aproximadamente, durante el cual los desparasitamos interna y externamente y los observamos para comprobar que no tenga ningún otro tipo de problema o enfermedad antes de introducirlo a nuestro aviario. También debemos evitar en la medida de lo posible que los pájaros de la calle o los pájaros silvestres puedan acceder con facilidad al aviario, ya que podrían ser portadores de enfermedades o parásitos que podrían transmitir a nuestros periquitos, causándoles infecciones leves o moderadas, que a medio y largo plazo causen enfermedades más graves. Y por supuesto, ni que decir tiene que para prevenir este tipo de parásitos, así como la mayoría o la totalidad de enfermedades de los periquitos, es muy importante realizar una buena limpieza y desinfección de nuestro aviario con frecuencia para eliminar posibles bacterias, virus y parásitos causantes de enfermedades. Lo más recomendable es realizar varias limpiezas semanales de las jaulas y voladeras, incluidos sus propios accesorios como comederos, bebederos, posaderos, etc., una limpieza más en profundidad, al menos una vez al mes, y finalmente, 1 o 2 veces al año, realizar una limpieza completa y a fondo del aviario. Todo esto, junto con una desparasitación periódica interna y externa cada cierto tiempo, nos va a permitir controlar la aparición de parásitos y por supuesto de muchas enfermedades. Y además, si tenemos la posibilidad de realizar un control y una revisión veterinaria periódica mucho mejor, puesto que así nos vamos a asegurar que nuestros periquitos están sanos en todo momento y si alguno presenta algún tipo de problema que no notemos a simple vista, vamos a poder tratarlo en sus etapas iniciales con un tratamiento adecuado, con lo que conseguiremos salvarlo y evitar problemas tanto en su propia salud como que el problema se extienda a otros periquitos o pájaros del aviario. Espero que el vídeo te sirva para que los periquitos estén sanos y felices. Dale a like y compártelo por tus redes sociales para que le llegue a más gente. Te puedes suscribir gratis al canal pulsando este botón que aparece por la pantalla para recibir nuevos vídeos todas las semanas y como siempre te espero en el próximo vídeo.